Vamos a separarnos. Sentada en el salón, con mi embarazo a término, no logré comprender del todo aquellas palabras salidas de la boca de mi marido. El hombre que en el altar había jurado amarme toda la vida me estaba pidiendo el divorcio con una cara de absoluta desfachatez. En ese instante, traicionada por la persona en la que más confiaba, todo mi mundo se vino abajo. Sin embargo, Carmen sonrió mientras firmaba los papeles del divorcio. Lo que ellos no sabían entonces es que ese momento infernal sería el verdadero comienzo que cambiaría por completo la vida de Carmen. Mi nombre es Carmen, y tengo 34 años. Hasta hace 3 años, trabajaba como gerente en una cafetería de una conocida franquicia. Fue allí donde conocí a mi marido, Javier. Los primeros tiempos de nuestro matrimonio fueron realmente felices. Los fines de semana paseábamos de la mano por nuestro barrio. Nos reíamos por cualquier tontería, y al entrar en una cafetería, nos maravillaba descubrir que a ambos nos apetecía pedir exactamente lo mismo. En aquel entonces no dudaba ni por un segundo de que él sería mi apoyo incondicional para toda la vida. Pero, ¿cuándo empezó todo a cambiar? Javier comenzó a llegar cada vez más tarde del trabajo. Al principio, pensé que simplemente estaría muy ocupado. Sin embargo, incluso cuando estaba en casa, nuestras conversaciones disminuyeron. Antes nos sentábamos juntos en el sofá a ver la televisión y charlar de todo un poco, pero últimamente cada uno se limitaba a mirar su propio móvil. A medida que mi vientre crecía, también lo hacía la distancia entre nosotros. Cada vez eran más las noches en las que, aunque compartíamos cama, dormíamos dándonos la espalda. A veces, medio dormida, extendía la mano hacia su lado de la cama y lo encontraba ya frío. Cuando oía sus pasos sigilosos dirigiéndose al salón de madrugada, yo fingía dormir mientras apretaba con fuerza las sábanas. Fue entonces cuando descubrí por primera vez que se podía sentir una soledad inmensa, viviendo bajo el mismo techo que otra persona. Ahora, embarazada de 8 meses, el peso de mi barriga hacía que sintiera que la espalda se me partía, y tenía las piernas tan hinchadas que las marcas de los calcetines se quedaban grabadas en mi piel. Últimamente, quienes más me cuidaban en mi estado no era mi marido, sino mis padres. Hoy, una vez más, mis padres vinieron a casa con las manos cargadas de táperes para su única hija. «Papá, ¿por qué traéis tantas cosas? Tu madre se ha pasado el día entero en el mercado y cocinando para ti», dijo mi padre. «Aunque no tengas mucho apetito, come bien». Así es, añadió mi madre mientras guardaba la comida en la nevera. «Te he preparado un buen guiso de ternera, que sé que te encanta, y también unas croquetas caseras para Javier. Cenad juntos cuando vuelva del trabajo». Aquella noche, cansada de esperar a Javier, Carmen calentó y comió sola el guiso que le había traído su madre. El caldo caliente reconfortó su cuerpo y su alma, haciéndole sentir el inmenso amor de sus padres. Sentada sola en la mesa del comedor a altas horas de la noche, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No sabía si lloraba de gratitud por el amor incondicional de sus padres, o por la decepción de un marido que, una noche más, no volvía a casa. Antes, Javier volvía directo a casa al terminar de trabajar. El sonido de la puerta de entrada me hacía sonreír sin darme cuenta, pero últimamente todo era diferente. Casi a diario recibía un mensaje suyo diciendo que tenía que hacer horas extra por un proyecto de equipo. Las noches que pasaba fuera, que antes eran 1 a la semana, ahora eran 3 o 4. Un día, cuando llegó tarde, le pregunté con cautela: «¿Has cenado? ¿Dónde dormiste anoche?». Javier se aflojó la corbata y suspiró. «Deja de sermonear, por favor. Estoy agotado». Me fui a la cocina, cogí un vaso de agua y me quedé allí de pie un buen rato. Solo sentía cómo se me enfriaban las yemas de los dedos. Pero había más cosas extrañas. El móvil, que antes dejaba tirado en el sofá, ahora se lo llevaba hasta al baño. Una noche, mientras se duchaba, intenté mirar su teléfono, pero la contraseña había cambiado. «¿Por qué has cambiado la contraseña?». «Hemos tenido un curso de seguridad en la empresa. Nos han dicho que la cambiemos periódicamente». «Pero, ¿tú por qué miras mi móvil?», preguntó irritado. Mientras ordenaba la colada, encontré ropa interior cara que no reconocí. En el lavabo también había un frasco de perfume desconocido, un aroma dulce e intenso. De repente, me vi reflejada en el espejo. Mi cara hinchada por el embarazo, el pelo sin vida. ¿Acaso Javier se arreglaba más porque le disgustaba mi aspecto actual? Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me contuve. Una noche, sentada sola en el sofá del salón vacío, mirando la televisión sin verla, una notificación de Instagram me hizo coger el móvil. Sofía, mi compañera de instituto y amiga desde hace 20 años, acababa de subir una foto. Era una imagen de 2 manos entrelazadas, una de hombre y otra de mujer, con anillos de pareja. Solo se veían las manos, así que no se podía saber quién era él.
El año pasado lo había pasado mal tras romper con su novio, pero parecía que había conocido a alguien nuevo. La llamé. Sofía, ¿tienes novio nuevo? Sí, he conocido a alguien maravilloso. Creo que nos casaremos pronto. Vaya, enhorabuena. Tenemos que quedar para que me cuentes. Y preséntamelo, ¿no? Claro que sí, ya veremos. Nos vemos pronto. Oye, Carmen, ahora estoy un poco ocupada. Te llamo luego, ¿vale? Y colgó. Aunque fue una conversación breve, me alegré de que Sofía volviera a ser feliz. Sin embargo, me pareció un poco extraño que, siendo ella tan habladora, colgara con tanta prisa. Tuve una sensación extraña, pero la descarté rápidamente. Al día siguiente, al volver de la compra, encontré un extracto de la tarjeta de crédito en el buzón. 800 euros en una tienda de ropa premamá de El Corte Inglés y 2.500 en una boutique de lujo. ¿Cuándo había comprado yo eso? No era propio de mí gastar así. La suma superaba los 3.000 euros en un solo mes. Ropa premamá, leí. ¿Y si Javier me estaba preparando una sorpresa? Quizás se sentía culpable por llegar tarde últimamente y por haberse distanciado, y me había comprado un regalo. La decepción que sentía se transformó en una pequeña chispa de esperanza. Sentí al bebé dar una patada en mi vientre y acariciándome la barriga susurré: «Parece que papá nos ha preparado un regalo». Emocionada llamé a Javier. «Cariño, ¿vendrás pronto a casa hoy? Podríamos salir a cenar a un sitio bueno. Hoy tengo que trabajar hasta tarde, no sé a qué hora terminaré. No me esperes, acuéstate». Al caer la noche en la casa vacía, la ansiedad volvió a apoderarse de mí. Tumbada sola en la cama, con el otro lado vacío, acaricié mi vientre y me dije a mí misma: «Papá está muy ocupado ahora, eso es todo. Cuando nazca nuestro bebé, seguro que cambiará». Aferrándome a esa idea, me quedé dormida. Unos días después, al salir por la mañana a tirar la basura, abrí el buzón. Normalmente solo había publicidad, pero ese día encontré un sobre grueso. En el anverso, unas letras en negrita: notificación de impago, requerimiento de pago de deuda. El corazón me dio un vuelco. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro, una lista detallada. Fecha del préstamo, cantidad, tipo de interés, importe adeudado. La cantidad del préstamo era de 350.000 euros. Llevaba 3 meses de retraso en el pago de los intereses y, si no se saldaba la deuda a la mayor brevedad, se iniciarían acciones legales. En ese mismo instante, sentí que las piernas me fallaban. ¿350.000 euros? ¿Cuándo habíamos necesitado nosotros tanto dinero? Mi cabeza era un caos. Volví a casa, extendí los documentos sobre la mesa del comedor y llamé a Javier. Como era de esperar, no contestó. Poco después recibí un mensaje de texto suyo. «Estoy en una reunión, no puedo hablar. Hoy también trabajo hasta tarde, así que acuéstate». Esa noche Carmen no pudo dormir. 350.000 euros. Solo los intereses serían varios miles de euros al mes. Con el sueldo de Javier era imposible hacer frente a esa cantidad. Al día siguiente, mi madre vino a traer más comida. En cuanto me vio la cara, frunció el ceño. «Carmen, hija, ¿qué te pasa en la cara? ¿No has dormido en toda la noche?» No me atreví a contarle lo del préstamo. «Es que últimamente no tengo muchas fuerzas. Desde que estoy embarazada me cuesta dormir». Después de que mi madre se fuera, me encerré en el baño y lloré durante un buen rato. Me sentía patética por no poder contárselo y guardármelo todo para mí. Justo en ese momento, recibí un mensaje de Javier. Algo inusual. «Hoy llegaré pronto a casa. Tengo algo importante que decirte. ¿Sería sobre el préstamo de 350.000 euros?» Carmen pasó el resto del día esperando a Javier con el corazón en un puño. Pasadas las 7 de la tarde, se abrió la puerta principal. Al oír a mi marido entrar, me levanté del sofá y fui hacia el recibidor. Pero no eran unos solos pasos, eran 2. Detrás de Javier estaba Sofía. Mi amiga de toda la vida, Sofía, había entrado con él. Iba muy maquillada y llevaba un vestido elegante. «Sofía, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí sin avisar?» Sorprendida, la saludé amistosamente, pero ella se limitó a sonreír sin decir nada. «Cariño, ¿cómo es que venís juntos?», le pregunté a mi marido con una sonrisa forzada. Pensé que se habrían encontrado por casualidad, pero sus expresiones eran extrañas. Fue entonces cuando me di cuenta de que el vientre de Sofía, bajo el vestido, estaba abultado. Mi marido evitaba mi mirada, y Sofía tenía una expresión enigmática. «Sofía, por favor, siéntate», dijo Javier en voz baja. Confundida me senté en el sofá. Javier y Sofía se sentaron juntos frente a mí. En el salón de mi propia casa, mi marido sentado junto a mi mejor amiga. La escena me pareció increíblemente extraña. «Carmen, voy a ser sincero contigo», dijo Javier con voz grave. «Pensé que iba a hablar del préstamo.
pero lo que salió de su boca fue algo completamente diferente. Estoy enamorado de Sofía. Vamos a separarnos. No podía creer lo que oía. Por un instante, el mundo pareció detenerse. ¿Qué amaba a Sofía? ¿A mi amiga de 20 años? Miré alternativamente a Javier y a Sofía. No estaban bromeando. ¿Qué acabas de decir? Carmen, dijo Sofía pronunciando mi nombre con cautela. La amiga que conocía desde hacía 20 años, la que me había ayudado en mi boda. Se acarició suavemente el vientre y continuó. Estoy embarazada de 5 meses. El bebé es de Javier. Mi mente se quedó en blanco. Hice cuentas. 5 meses atrás era cuando yo estaba en el primer trimestre, sufriendo las náuseas matutinas, abrazada al inodoro. En aquella época, en la que mi marido ni siquiera me daba una palmada en la espalda para consolarme, ellos dos ya estaban juntos. Esto tiene que ser un sueño. Una pesadilla. No puede ser real, pensé. Quiero a Javier, continuó Sofía, cogiendo la mano de mi marido. Yo apretaba mis manos temblorosas mientras intentaba procesar la situación. Carmen, tú tienes a tus padres, tienes a tu familia. Yo solo lo tengo a él. No tengo a nadie más en quien apoyarme. ¿Así que pretendes quitarme a mi marido? ¿Tú? ¿Mi amiga de 20 años? Pregunté con voz temblorosa. Esperaba llorar, pero, extrañamente, mis ojos estaban secos. Javier y yo nos vamos a casar. Por favor, arregla los papeles antes de que nazca el niño. Sofía miró a Javier y le hizo un gesto. Entonces, él sacó un sobre de su maletín. Eran los papeles del divorcio. Los puso sobre la mesa y dijo: Tú solo tienes que firmar. Quédate con el piso. Será suficiente como compensación. El marido que me ofrecía la casa como si me hiciera un favor. La amiga que, con total descaro, anunciaba que se casaría con mi marido. Las dos personas en las que más había confiado en mi vida me estaban exigiendo el divorcio con una arrogancia insultante. La traición de ambos me heló la sangre. Sentía un fuego ardiendo en mi interior, pero paradójicamente, mi mente se estaba volviendo cada vez más fría. Esa noche, después de que se fueran, me quedé sentada en el sofá del salón durante un largo rato. El bebé se movió en mi vientre. Acariciándome la barriga, susurré: «Qué tonta ha sido mamá esperando una sorpresa». Lo siento, mi pequeño. 20 años. Ese era el tiempo que Sofía y yo llevábamos siendo amigas. Nos conocimos en segundo de la ESO. Compartíamos el bocadillo en el recreo. Lloramos juntas el día de la graduación. Ya de adultas, nos felicitábamos siempre en nuestros cumpleaños, nos dábamos consejos sobre nuestras relaciones. Cuando una rompía con su novio, llorábamos juntas bebiendo algo. Fue Sofía quien estuvo a mi lado, ayudándome en todo el día de mi boda. Y esa misma Sofía me había traicionado con mi marido y se había quedado embarazada. Y Javier, el hombre que me había confesado su amor y me había pedido que me casara con él, prometiendo amarme para siempre, ahora me decía con total naturalidad que estaba enamorado de mi mejor amiga y que debíamos divorciarnos. Miles de pensamientos se arremolinaban en mi cabeza ante una realidad tan increíble. En ese momento, sonó el móvil. Era mi madre. «Carmen, ¿ha llegado ya Javier? ¿Habéis cenado?» Al oír la voz de mi madre, las lágrimas volvieron a asomar. Pero no podía preocuparla, así que me tragué el llanto, y respondí: «Sí, ya hemos cenado». «¿Qué te pasa en la voz? ¿Ocurre algo?» «No, nada. Solo estoy un poco cansada». Tras colgar rápidamente, la tristeza me abrumó y rompí a llorar. ¿Cómo iba a contarle a mi madre esta situación? ¿Cómo le decía que su única hija, a punto de dar a luz, se iba a divorciar por la traición de su marido y su mejor amiga? ¿Cuánto sufrirían mis padres? La noche avanzaba, pero era imposible dormir. Tumbada en la cama, mirando fijamente el techo, los últimos meses pasaron ante mis ojos como una película. Recordando, empecé a atar cabos. Las frecuentes visitas de Sofía a nuestra casa al principio de su embarazo. El trato especialmente amable de mi marido hacia ella. Cómo Sofía había estado evitándome últimamente, diciendo que estaba muy ocupada, y cómo, en ese mismo periodo, mi marido siempre llegaba tarde a casa con la excusa de las horas extra. Recordé especialmente el principio de su embarazo, cuando venía a menudo a casa. Preocupada por mis náuseas matutinas, me visitaba con frecuencia, siempre los fines de semana que Javier no trabajaba. Como yo apenas podía comer, siempre traía un montón de comida, pero el simple olor me provocaba arcadas, así que me quedaba tumbada en el dormitorio o iba al baño. Desde allí, oía a Javier y a Sofía comer y charlar animadamente. En aquel momento, me sentía mal por no poder acompañarlos, y sus risas y murmullos me parecían un gesto de amabilidad. Ahora me daba cuenta de que estaban teniendo citas en mi propia casa. Cogí el móvil y volví a leer mis conversaciones de WhatsApp con Sofía. Los mensajes de hacía unos meses cobraban ahora un nuevo significado. «Últimamente estoy muy liada, no doy abasto.
Ya quedamos y hablamos. Sofía me había estado evitando. Y la foto que subió a Instagram hacía unos días. La foto de las manos entrelazadas con los anillos de pareja. Solo se veían las manos, así que no sabía quién era él. Era la mano de mi marido. Cuando le pregunté si tenía novio, me respondió: he conocido a alguien maravilloso. Y ese alguien maravilloso era mi marido. De repente, una oleada de rabia me invadió. Era un sentimiento mucho más fuerte que la tristeza. ¿Cómo podían haberme hecho algo así? Tener una aventura con el marido de tu amiga de 20 años, quedarte embarazada, y encima pedirle que firme los papeles para que tú puedas casarte. ¿Necesitaba tu hijo un padre? ¿Y qué pasa con el niño que llevo en mi vientre? Mi hijo, que nacerá el mes que viene. ¿Acaso él no necesita un padre? Apreté los dientes. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Sofía, ¿cómo has podido hacerme esto? A la mañana siguiente, después de una noche casi en vela, Carmen se sentó de nuevo en el sofá con los ojos hinchados y el rostro pálido. No podía distinguir si lo de ayer había sido un sueño o la realidad, y no sabía qué hacer a partir de ahora. Tras un rato en blanco, de repente pensó en su suegra. ¿Sabría ella que su hijo pretendía abandonar a su mujer embarazada y a su bebé para casarse con su amante? ¿Sabría que Javier había pedido un préstamo de 350,000 euros y que ahora estaba recibiendo notificaciones de impago? Carmen se dirigió a casa de su suegra. Fue con la esperanza de que, al enterarse de que su hijo quería divorciarse, interviniera para detenerlo y quizás ayudara a pagar la deuda. Al bajar del autobús y entrar en la calle de su suegra, notó que el paisaje había cambiado. El césped del jardín delantero estaba descuidado y crecido de mala manera, y las macetas que adornaban la escalera estaban secas y muertas. Cuando la puerta se abrió y vio el rostro de su suegra, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Tenía el pelo revuelto y unas ojeras profundas. Su suegra, normalmente una mujer alegre, activa, y que se cuidaba tanto que parecía 10 años más joven, era ahora una persona completamente diferente en apenas un mes. Su rostro se había consumido, sus ojos estaban hundidos, y parecía una anciana cuya salud era motivo de preocupación. «Suegra, soy yo. Carmen, ¿has venido?» La voz de su suegra sonaba nerviosa. Al entrar en la oscura casa, sintió un ambiente gélido. El salón, normalmente impecable, estaba desordenado, y sobre la mesa del comedor se amontonaban montones de papeles. «Suegra, ¿ocurre algo?» Ante mi pregunta, mi suegra suspiró profundamente. Se dejó caer en el sofá y, con los ojos llorosos y la voz temblorosa, dijo: «La verdad es que Javier me dijo que necesitaba dinero, así que hipotequé esta casa y le di 700,000 euros. Me dijo que me los devolvería por duplicado cuando subieran las acciones, y me pidió que no te dijera nada. Los primeros meses me pagó los intereses, pero ahora ni me los paga ni me coge el teléfono. ¿700,000 euros? No podía creerlo. ¿Hipotecando la casa que ha sido suya toda la vida? Mi suegra sacó otro documento de un cajón. Las palabras «proceso de ejecución hipotecaria» saltaron a la vista. Llevo 3 meses sin pagar los intereses. Pronto me quitarán la casa. A mi edad, voy a verme en la calle. La voz de mi suegra se quebró. 350,000 más 700,000. 1,050,000 euros. No le bastaba con la infidelidad. Ahora también una montaña de deudas. ¿Era este realmente el marido que yo conocía? En el autobús de vuelta a casa, miré por la ventanilla. Estaba atardeciendo. El cielo teñido de naranja, que normalmente me parecía precioso, hoy se veía desolador. Acaricié mi vientre y pensé para mis adentros. Un total de 1,050,000 euros de deuda, una suegra a punto de quedarse sin hogar, la infidelidad de mi marido y la traición de mi amiga Sofía, todo estaba enredado como un ovillo de lana. Deshacer ese nudo parecía una tarea imposible. Al llegar a casa, me senté en el sofá del salón vacío y me quedé absorta un buen rato. El sonido del móvil me sobresaltó. Era Javier. ¿Has firmado ya? No alargues esto. Acabemos de una vez. He estado con tu madre. ¿Y qué? Está preocupada porque van a embargarle la casa. ¿En qué te has gastado los 700,000 euros que sacaste hipotecando su casa? Además, a casa ha llegado una notificación por un préstamo de 350,000 euros. ¿Qué demonios estás haciendo? Al otro lado de la línea, Javier no dijo nada. ¿Sofía sabe todo esto y aún así quiere casarse contigo? Eso ya no es asunto tuyo. Tú firma los papeles y punto. Javier colgó bruscamente. Me quedé mirando los papeles del divorcio que había dejado sobre la mesa. ¿Debía aguantar por el bien de mi hijo que estaba a punto de nacer? ¿O debía firmar por mi bien y el de mi bebé? Los pensamientos se agolpaban, pero la respuesta parecía clara. Una suegra que, sin un euro y a punto de quedarse en la calle, querría vivir conmigo.
Un marido con una deuda de más de 1 millón de euros, y liado con mi mejor amiga. Cuanto más lo pensaba, más claro veía que el divorcio era la única forma de protegernos a mi hijo y a mí. Sí, me divorciaré. Y me aseguraré de devolverles todo el daño que me han hecho. Al día siguiente de decidir divorciarme, fui al servicio de orientación jurídica gratuita del ayuntamiento. Tuve que hacer 2 transbordos de autobús con mi cuerpo de embarazada a término. Cogí un número y esperé mi turno sentada en una silla incómoda. En caso de divorcio, ¿cómo puedo recibir la pensión de alimentos? ¿Y la custodia? Pregunté en cuanto me senté frente al asesor. Mi voz temblaba. La pensión de alimentos se establece en función de los ingresos de la otra parte. En cuanto a la custodia, normalmente se le otorga a quien se encarga directamente del cuidado del niño. Tomé notas detalladas en mi cuaderno. Mi marido me había ofrecido la casa, pero no era suficiente. Para sobrevivir con mi hijo, necesitaba conseguir más. Al volver a casa, abrí el cuaderno y organicé las condiciones adicionales que iba a exigir. La transferencia de la propiedad de la casa a mi nombre de forma definitiva, el ingreso mensual de la pensión de alimentos y la renuncia total a la patria potestad. Me temblaba la mano que sostenía el bolígrafo, pero escribí cada palabra con claridad. Unos días después, me reuní con Javier en una cafetería cercana. Sentarme frente a él después de tanto tiempo me produjo una sensación extraña. Su rostro, que antes me enamoraba, ahora me resultaba el de un desconocido. ¿Qué quieres? Ya te he dicho que te quedas con la casa. ¿Qué más pides? Preguntó con indiferencia. Puse sobre la mesa el papel que había preparado. Te agradezco lo de la casa, pero no es suficiente. Quiero una pensión de 1.500 euros al mes para el niño, y renuncia por completo a la patria potestad. No quiero que contactes con él. ¿Pensión de alimentos también? ¿No ves la de deudas que tengo? Tú eres el que ha creado esas deudas. El niño no tiene la culpa de nada, le dije, mirándole fijamente a los ojos. Javier dudó un momento y luego suspiró. Está bien. Sofía tiene dinero, así que cuando nos casemos, liquidaremos las deudas y te pagaré la pensión. Sonreí para mis adentros. Él no sabía que Sofía estaba ahogada en deudas, pero no dije nada. Esa noche, recibí una llamada de mi suegra. Carmen, hija, al fin y al cabo es el padre de tu hijo. ¿De verdad tienes que exigirle la pensión y la renuncia a la patria potestad? Javier lo está pasando muy mal. La voz de mi suegra sonaba llorosa. Suegra, yo también soy una madre que intenta proteger a su hijo. No puedo permitir que herede una montaña de deudas. Pero es mi hijo. Sí, suegra, es su hijo. Pero ya no es mi marido ni el padre de mi hijo. Yo solo estoy protegiendo al niño que está a punto de nacer. Hablé con firmeza y colgué. Llegó el día de firmar los papeles del divorcio. Javier vino a casa a recoger sus últimas cosas. Metió ropa y zapatos en una maleta y se detuvo en la entrada. He hecho todo lo que querías, así que vive bien. Y no se te ocurra aparecer luego con el niño diciendo que es de mi sangre ni nada por el estilo. No podía creerlo. ¿Con qué derecho me hablaba así? No respondí y cerré la puerta. Solo cuando sus pasos se alejaron, pude soltar el aire. Al día siguiente, fui sola al registro civil. Presenté la solicitud de divorcio y estampé mi firma. Mientras el funcionario revisaba los documentos, miré por la ventana. El cielo estaba despejado. Extrañamente, no lloré. Al salir del edificio, un cartel llamó mi atención. Registro de familia. Ahora mi familia somos solo mi bebé y yo, pensé. Sentí un nudo en la garganta. Esa noche, me senté sola ante la mesa vacía del comedor. El lugar donde antes cenábamos juntos. Saqué la comida que me había preparado mi madre y empecé a comer. Me temblaba la mano al sostener los cubiertos. Mientras fregaba los platos, vi mi alianza de boda. Me la quité y la guardé en el fondo de un cajón. Ya no la necesitaba. Me tumbé en la cama y me acaricié el vientre. El bebé se movió. Ahora sí que empezamos de nuevo. Solo tú y yo. Me sentía libre y vacía a la vez. Pero una cosa era segura, no volvería a mirar atrás. Así, después de 3 años de matrimonio, volví a estar sola. O mejor dicho, éramos 2, contando al bebé que llevaba dentro. Pasaron 2 semanas desde que registré el divorcio. Una madrugada, me desperté con una sensación de contracción en el vientre. Al principio no le di importancia. Había oído que las contracciones de Braxton Hicks eran comunes al final del embarazo. Intenté volver a dormir. Pero el dolor se intensificó. Sentía que llegaba a intervalos regulares. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Apretando los dientes, me levanté de la cama. Salí al salón sujetándome el vientre. En ese momento, sentí un líquido caliente corriendo por mis piernas. Había roto aguas. El corazón me latía con fuerza. Ha llegado el momento de conocer a mi bebé, pensé.
Tenía miedo y emoción a partes iguales. Con manos temblorosas, llamé a mi madre. Mamá, creo que estoy de parto. He roto aguas. ¿Qué? Voy para allá ahora mismo. Despierto a tu padre y vamos. Deja la puerta abierta. No te muevas mucho. Siéntate y espéranos. Después de colgar, cogí la bolsa del hospital que ya tenía preparada. La había hecho por si acaso, con ropa interior, toallas, compresas, ropa para el bebé, mi DNI. Menos mal que lo había previsto todo. Al abrir la puerta principal para salir, me dio otra contracción. Era tan dolorosa que tuve que agarrarme a la barandilla para no caerme. El sudor frío me corría por la frente. El intervalo entre contracciones se acortaba cada vez más. Unos 20 minutos después, el coche de mi padre llegó al portal. Mi madre se bajó corriendo y me ayudó a sostenerme. Mi padre, mientras me abría la puerta del coche, no paraba de preguntarme si estaba bien. Se notaba que se habían levantado a toda prisa, porque llevaba el pijama debajo de un anorak. Tranquila, Carmen, ¿te duele mucho? Sí, mamá. Vamos rápido, las contracciones son cada vez más seguidas. El camino al hospital se me hizo eterno. Un trayecto que normalmente duraba media hora pareció una eternidad. Cada vez que venía una contracción, me agarraba con fuerza a la manija de la puerta. Las uñas se me clavaban en la palma de la mano. Mi padre golpeaba nerviosamente el volante en cada semáforo. Papá, tranquilo, podemos ir más despacio. ¿Qué va? Tenemos que llegar rápido. Mi niña lo está pasando mal. La voz de mi padre temblaba. Nunca lo había visto tan nervioso. Al llegar al hospital, me pusieron en una silla de ruedas y me llevaron directamente a la sala de partos. El médico me examinó y asintió. El cuello del útero está muy dilatado, unos 8 centímetros. Podrás dar a luz pronto. Mucho ánimo. El dolor era cada vez más intenso. Sentía que todo mi cuerpo se desgarraba. Creí que se me partía la espalda. Jamás imaginé que pudiera existir un dolor así. Mi madre me agarraba la mano con fuerza. La suya también estaba empapada en sudor. Vamos, Carmen, un poco más. Lo estás haciendo muy bien. Yo también pasé por esto para tenerte a ti. Mamá, me duele muchísimo. Lo sé, cariño. Pero aguanta un poco más. Ya sale el bebé. No sé cuántas horas pasaron. Perdí por completo la noción del tiempo. Empujaba, respiraba y volvía a empujar sin descanso. Cada vez que la matrona decía, «Lo estás haciendo genial, un poco más», yo empujaba con todas mis fuerzas. Sentía que me quedaba sin energía. De repente, oí el llanto de un bebé. El sonido más hermoso del mundo. En ese instante, todo el dolor pareció desaparecer. «Enhorabuena, es un niño sano. Pesa 2 kilos». La enfermera me colocó al bebé sobre el pecho. Su carita pequeña y sonrosada, su piel arrugada, los ojos cerrados, la nariz y los labios diminutos. Era el rostro más bonito del mundo. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No podía parar. He aguantado estos 9 meses para conocerle, pensé. Lucas, soy mamá. Por fin nos conocemos. Lo has hecho muy bien, mi pequeño. El bebé se removió sobre mi pecho. Su manita se agitó en el aire y luego se aferró a mi dedo con fuerza. Cada uno de sus dedos era tan pequeño y perfecto. Incluso tenía uñas. Pensar que esa pequeña vida había crecido dentro de mí. En ese momento, todo lo demás se desvaneció. La traición, la rabia, la soledad, el miedo. Solo existía mi hijo. Mi madre, mientras me secaba el sudor de la frente, lloraba conmigo. Lo has hecho muy bien, hija mía. El niño se parece a su mamá, es muy guapo. Tiene una nariz perfecta, igual que tú de pequeña. Gracias, mamá. Gracias por estar aquí. No sé qué habría hecho sin ti. Claro que tenía que estar. Mi hija estaba dando a luz. Mi padre, al otro lado del cristal, no paraba de secarse las lágrimas mientras miraba al bebé. Nunca había visto llorar así a mi padre, siempre tan serio. Más tarde me contaron que estuvo 2 horas dando vueltas delante de la sala de partos. Una vez en la habitación, no podía dejar de mirar a Lucas. Lo habían traído del nido y dormía plácidamente a mi lado. Sus pequeños labios se movían, haciendo un ruidito. Parecía que tenía hambre. Le acerqué el biberón y empezó a succionar con fuerza. La escena era tan adorable que volví a llorar. «Qué bien comes, mi Lucas. Come mucho para crecer fuerte y sano». Cuando me dieron el alta, mis padres me llevaron a casa. Mi madre llevaba al bebé en brazos, mi padre cargaba con las bolsas y yo caminaba despacio. Aún no me había recuperado del todo. La casa, que antes se sentía vacía, ahora era diferente. La cuna, el esterilizador de biberones, las pilas de pañales. Ya no era la casa que Javier había abandonado. Era el hogar de Lucas y mío.
Mamá, ¿puedes quedarte conmigo unos días? Por supuesto. Me quedaré aquí contigo hasta que te recuperes. Te haré caldos, la colada y cuidaré de Lucas para que puedas descansar. Gracias a mi madre pude sobrellevar los primeros días. Pero cuando se fue, empezó lo realmente duro. El bebé que se despertaba toda la noche, los biberones cada 2 o 3 horas, el cambio de pañales interminable, no dormía nada. A las 4 de la madrugada, paseando por el salón con el bebé llorando en brazos, las lágrimas se me escapaban. Me sentía agotada. Tenía los ojos inyectados en sangre. No me había lavado el pelo en días y apenas comía. No me atrevía ni a mirarme al espejo. ¿Podré criar a este niño yo sola? Es demasiado difícil, pensaba. En esos momentos, miraba a Lucas. El bebé, agotado de llorar, se dormía en mis brazos, ajeno a todo. Ver su rostro en paz me daba nuevas fuerzas. Sí, puedo hacerlo. Por este niño, soy capaz de cualquier cosa. Cuando Lucas comía a gusto y se dormía plácidamente, una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Por el futuro de este niño, sentía que podía con todo. Un mes después del parto, mi madre vino a casa. Mientras me preparaba un caldo, me preguntó con cautela: «Carmen, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Has pensado en volver a trabajar?» Miré a Lucas y respondí: «Sí, mamá, quiero volver a abrir una cafetería. Tengo la experiencia de cuando era gerente». «¿Una cafetería tú sola? ¿Y qué harás con Lucas?» «Lo llevaré a la guardería. Quiero tener mi propio negocio, aunque sea pequeño». Mi madre me miró preocupada. «Será muy duro. Compaginar la crianza de un hijo con un negocio no es fácil. Me preocupa mucho». «Lo sé, mamá, pero quiero intentarlo. Quiero ser una madre de la que Lucas se sienta orgulloso. Quiero vivir con dignidad, sin depender de nadie. Además, no sé por cuánto tiempo recibiré la pensión de alimentos». Mi madre me miró en silencio durante un rato. Luego me cogió la mano con fuerza. Su mano era cálida. «Haz lo que quieras hacer, hija mía. Justo el local de la planta baja del edificio de tu padre se queda libre el mes que viene. Puedes empezar allí tu cafetería. Tu madre y yo siempre estaremos a tu lado. No te preocupes por nada», dijo mi padre. Ante el amor incondicional de mis padres, no pude contener las lágrimas. «Gracias, mamá, os quiero». Esa noche, después de acostar a Lucas, saqué un cuaderno. Empecé a escribir el plan de negocio de la cafetería. El presupuesto necesario, el diseño del menú, el concepto de la decoración, lo apunté todo. Recordé todo lo que había aprendido trabajando en la franquicia. Selección de granos de café, extracción de espresso, latte art, gestión de inventario, atención al cliente, cierre de caja. El futuro, que antes parecía tan oscuro, empezaba a tomar forma. Aún quedaba un largo camino, pero al menos ya veía una dirección. La luna brillaba en el exterior. Era luna llena. Lucas murmuró algo en sueños. Me senté junto a su cuna y le acaricié suavemente la mejilla. Su piel era suave y tersa. «Lucas, mamá va a esforzarse mucho. Vamos a ser muy felices los dos juntos. No pasa nada porque no esté papá. Mamá hará también su papel». Me pareció que Lucas sonreía en sueños. Probablemente estaría teniendo un sueño bonito. Por primera vez desde el divorcio, sentí ilusión por el futuro. Tenía miedo, pero también sentía una gran emoción. Un nuevo comienzo me estaba esperando. Por fin amaneció el día de la inauguración oficial de la cafetería de Carmen. Me desperté a las 5 de la mañana. Estaba tan nerviosa que no pude volver a dormir. Me levanté y miré por la ventana. El cielo aún estaba oscuro, pero mi corazón latía con fuerza. A las 7, dejé a Lucas con mi madre y me dirigí al local. Al abrir la puerta, vi el interior limpio y ordenado que había dejado el día anterior. Había colocado una pequeña maceta en cada mesa, y en el mostrador había expuesto los pasteles que había horneado esa misma mañana. Calenté la máquina de espresso y molí los granos de café. Un delicioso aroma a café inundó el local. A las 9, llegaron mis padres con un ramo de flores. Mi padre llevaba una cámara. «Carmen, vamos a hacer una foto delante del letrero. Para el recuerdo». Me arreglé el delantal y me coloqué bajo el letrero. Mis padres se pusieron a cada lado. Mi padre hizo una foto con el móvil. En la pantalla se notaba mi cara de tensión, pero aún así, sonreía. «Nuestra hija, por fin empresaria», dijo mi madre, dándome una palmada en el hombro. Sentí que se me humedecían los ojos, pero me contuve. No podía llorar. Hoy era un nuevo comienzo. A las 10 en punto, abrí las puertas de par en par. Cuando entró el primer cliente, hice una reverencia de 90 grados. «Bienvenido». Me temblaba la voz. El primer cliente era el dueño de la inmobiliaria de arriba. «Ah, hoy es la inauguración. Ponme un café americano». Con manos temblorosas, le preparé el café. Puse el café molido en el portafiltro, lo prensé y pulsé el botón de extracción. El espresso cayó lentamente.
Añadí agua caliente y le serví el americano. Que lo disfrute. El dueño de la inmobiliaria dio un sorbo y asintió. No está mal. Vendré a menudo. Con esas simples palabras, sentí que me crecía por dentro. A la hora de comer, empezaron a llegar más clientes. Bajaron unas enfermeras del hospital de arriba, y también algunos profesores de una academia cercana. Estuve tan ocupada tomando nota de los pedidos y preparando cafés que, cuando me di cuenta, ya era más de la 1 de la tarde. En ese momento, se abrió la puerta y entró un hombre. Llevaba una bata blanca. Parecía ser un médico del hospital de arriba. Era un hombre de unos 30 y tantos años, alto y de aspecto pulcro. Un americano con hielo, por favor. Su voz era grave y tranquila. Tomé nota del pedido y le preparé el café. El hombre cogió el café y se fue sin decir nada más. ¿Qué cliente más serio?, pensé. Esa tarde, al cerrar el local, hice la caja. Para ser el primer día, no había estado mal. 23 cafés y 5 porciones de tarta. No era una cifra espectacular, pero un buen comienzo es la mitad del trabajo. Al día siguiente y al siguiente, el médico volvió a bajar a la hora de comer. Siempre el mismo pedido. Un americano con hielo. Y siempre se iba sin decir nada. No sabía cómo se llamaba ni qué especialidad tenía. Para mí, era simplemente un cliente habitual un poco seco. Llevaba ya un mes con la cafetería abierta cuando recibí una llamada de Isabel, una amiga del instituto. Carmen, estoy por aquí cerca por trabajo y me he enterado de que has abierto una cafetería. ¿Puedo pasar a verte? Hacía mucho que no la veía. Isabel también era amiga de Sofía. Sinceramente, dudé un poco. Sabía que saldría el tema de Sofía, pero no podía evitarlo. Claro, ven. En cuanto Isabel entró en el local, miró a su alrededor con admiración. ¡Qué bonito! ¿Lo has decorado tú misma? Sí, con la ayuda de mis padres. Preparé 2 cafés con leche y nos sentamos en una mesa. Isabel dio un sorbo y levantó el pulgar. Está increíble. Se nota que trabajaste en una franquicia, tienes buena mano. Después de un rato de charla, Isabel sacó el tema con cautela. Oye, Carmen, ¿te has enterado de lo de Javier y Sofía? Sentí un vuelco en el corazón. Me lo esperaba. Pero aún así me puse nerviosa. No, ¿qué pasa? Es tan fatal. Es un caos. Resulta que Javier perdió todo el dinero en bolsa, y se descubrió que Sofía vivía a base de encadenar créditos y préstamos. Todos los bolsos de marca y los hoteles de lujo los pagaba con deudas. Bebí un sorbo de café en silencio. Isabel continuó. Así que ahora se pasan el día discutiendo por dinero. El sueldo de Javier está embargado, y dicen que anda pidiendo dinero a todo el mundo. Era algo que me imaginaba. Sabía que Sofía vivía de las apariencias. Pero aún así, al oírlo, sentí una extraña sensación. Más que satisfacción, era una sensación de vacío. Y por si fuera poco, la casa de la madre de Javier, al final se la han embargado. ¿La casa de mi ex-suegra embargada? Dejé la taza sobre la mesa. Recordé su rostro. La última vez que la vi, ya había envejecido mucho. Ahora se había quedado sin hogar. Menos mal que te libraste de él, dijo Isabel cogiéndome la mano. Si hubieras seguido con ese hombre, te habría arrastrado con él. Forcé una sonrisa. Después de que Isabel se fuera, cené en casa de mis padres. Les conté lo que me había dicho y mi madre chasqueó la lengua. Ya ves, al final, cada uno recoge lo que siembra. Mamá la interrumpí, dejando los cubiertos. Por favor, no hables mal de ella. No quiero que Lucas me vea como una madre que critica a su abuela. Mi madre se quedó callada un momento y luego asintió. Tienes razón, hija. Has madurado mucho. De camino a casa, pensé. Lo que le pase a mi exmarido o a Sofía, ya no es asunto mío. No tengo tiempo para alegrarme de las desgracias ajenas, ni quiero vivir así. Yo tengo que seguir mi propio camino. Al entrar en el segundo mes, la cafetería empezó a consolidarse. Alguien había publicado una reseña en un foro de madres del barrio, diciendo que era una cafetería ideal para ir con niños. A partir de entonces, empezaron a venir madres jóvenes con sus carritos. Como yo también era madre, entendía sus necesidades. Creé un espacio amplio para dejar los carritos y habilité un cambiador en el baño. También puse tronas a su disposición. Como los clientes se sentían cómodos y se quedaban más tiempo, el boca a boca empezó a funcionar. Empecé a tener clientes fijos. Un señor que pasaba cada mañana antes de ir a trabajar, una abuela que venía por las tardes a leer, una pareja joven que venía los fines de semana. Mi pequeño local se iba llenando del calor de la gente, y el médico serio seguía bajando todos los días a la hora de comer. Un americano con hielo, siempre el mismo pedido. Más tarde me enteré de que se llamaba Mateo y era el director de la clínica de medicina interna de arriba. Un día por la tarde mi madre trajo a Lucas al local.
Lucas estaba especialmente inquieto, y de repente se echó a llorar. Le toqué la frente y estaba ardiendo. Mamá, creo que Lucas tiene fiebre. Estaba tan asustada que no sabía qué hacer. Justo en ese momento, bajó el doctor Mateo a por su café y vio la situación. ¿El niño tiene fiebre? Si quiere, puedo echarle un vistazo. Era la primera vez que me dirigía la palabra de verdad. Asentí. El doctor Mateo le tocó la frente y el cuello a Lucas y dijo: no parece muy alta, pero si suben a la clínica, le tomó la temperatura correctamente. Muchas gracias, doctor. Subimos a la clínica y lo examinó. Por suerte, no era nada grave, solo un resfriado leve. Nos recetó un antitérmico y bajamos. Doctor, de verdad, muchas gracias. De nada. Cuando un hijo se pone enfermo, la madre es la que más se preocupa. Si no le baja la fiebre, no dude en volver. El doctor Mateo sonrió por primera vez. Yo, que pensaba que era un hombre serio y distante, pero su sonrisa le cambiaba por completo la expresión. A partir de ese día, el doctor Mateo me preguntaba de vez en cuando por Lucas. ¿Le ha bajado la fiebre al niño? ¿Ya está mejor del resfriado? Eran frases cortas, pero notaba su interés. Compaginar la cafetería con la crianza de Lucas seguía siendo un reto. Por la mañana dejaba a Lucas en la guardería y trabajaba sin descanso hasta las 7 de la tarde. Luego cerraba, iba a recoger a Lucas, le daba de cenar y lo acostaba, y para entonces ya eran más de las 10 de la noche. Dormía poco y estaba siempre cansada. Pero cuando Lucas volvía de la guardería y corría a mis brazos, o cuando un cliente me decía que el café estaba delicioso, todo el cansancio se desvanecía. Una noche, después de acostar a Lucas, estaba sentada en el salón. Me fijé en el calendario. Ya habían pasado 3 meses desde que abrí la cafetería. Ahora por fin puedo respirar un poco, me dije en voz alta. Aún quedaba mucho camino por recorrer, pero estaba claro que avanzaba. Las ventas aumentaban poco a poco y cada vez tenía más clientes fijos. La luna brillaba en el exterior. Acaricié suavemente la mejilla de Lucas dormido. Lucas, mamá se va a esforzar mucho. Vamos a seguir siendo así de felices. Una nueva rutina se había establecido. Días ajetreados, pero felices. Era la mañana del día en que se cumplía exactamente un año de mi divorcio. Con una taza de café en la mano, miré el calendario. La fecha de hoy, marcada con un círculo rojo, me llamó la atención. Recordé el momento en que firmé los papeles en el registro civil hace un año. En aquel entonces, sentía que mi mundo se desmoronaba. Pero ahora, extrañamente, me sentía ligera. Lucas, que estaba en el salón construyendo una torre de bloques, la derribó y se echó a reír a carcajadas. Yo también sonreí. Un año me ha cambiado tanto, pensé. A las 9 de la mañana abrí el local y empecé el día como de costumbre. Calenté la máquina de espresso y molí café. El aroma a café recién hecho llenó el local y me tranquilizó. A la hora de comer, bajó el doctor Mateo. Desde hacía un tiempo ya no se limitaba a coger el café e irse, sino que se paraba a charlar un momento. ¿Qué tal ha dormido Lucas hoy? Muy bien. Anoche durmió del tirón, respondí mientras le servía su americano con hielo. El doctor Mateo asintió con una sonrisa. Su seriedad inicial había desaparecido, dejando paso a una expresión cálida. Me alegro. Cuando los niños se despiertan mucho por la noche, las madres lo pasan fatal. Era una conversación corta, pero sentía su preocupación y me hacía sentir bien. Es una buena persona, pensé para mis adentros después de que se fuera. Sobre las 2 de la tarde salí un momento a tomar el aire. De repente, vi a alguien acurrucado junto a los maceteros de la entrada. Pensé que era un sin techo, y me acerqué con cautela. Al estar más cerca, sentí que el corazón se me paraba. Era Javier. Llevaba una barba descuidada y el pelo graso y enredado. En lugar del traje impecable que solía llevar, vestía un anorak arrugado. Su rostro, antes afilado, estaba tan hinchado que apenas se le reconocía. Me miró con los ojos medio cerrados y los labios le temblaron. «Carmen». Al oír su voz, di un paso atrás. Sentí que se me helaban las manos. «¿Qué haces aquí?» Javier se levantó tambaleándose y se arrodilló ante mí. La gente que pasaba nos miraba de reojo. Sentí que me ardía la cara. «Levántate. Nos está viendo todo el mundo. Carmen, por favor, escúchame». Los ojos de Javier estaban llenos de lágrimas. No podía creer que fuera el mismo hombre que un año atrás me había entregado los papeles del divorcio con tanta arrogancia. Me crucé de brazos y lo miré con frialdad. «Si tienes algo que decir, dilo rápido. Tengo que trabajar». Javier bajó la cabeza y empezó a hablar con la voz quebrada. El hijo de Sofía no era mío. No podía creer lo que oía. «¿Cómo dices? Yo soy del grupo B y Sofía del O, pero el niño salió del grupo A. El médico del hospital nos lo explicó. Era genéticamente imposible». Los hombros de Javier se sacudían. Estaba llorando. Resulta que Sofía tenía un exnovio.
Se quedó embarazada justo antes de romper, y me lo endosó a mí. No pude decir nada. Mi mente era un caos. No imaginaba que Sofía fuera capaz de llegar a tanto. Pero, al mismo tiempo, extrañamente, no me sorprendió. Ya conocía su verdadera cara. ¿Y a mí qué me cuentas? Pregunté con frialdad. Javier levantó la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre. Discutía con Sofía todos los días por el niño, que si era tuyo, que si era mío. Al final, se fue de casa. Ahora estamos en pleno proceso de divorcio. También por las deudas. ¿Deudas? Lo perdí todo en bolsa. La casa de mi madre también se la embargaron. Llegué a pedir dinero a prestamistas y los intereses se dispararon. Deudas de tarjetas, préstamos, ya no tengo a quién pedirle dinero. Javier se golpeó la frente contra el suelo. Oí el sonido sordo de su frente contra el cemento. ¿No podemos volver a empezar? Lucas es mi hijo, ¿no? Dame una última oportunidad. Me mordí el labio con fuerza. Apreté los puños hasta clavarme las uñas en las palmas. Estaba furiosa. El hombre que un año atrás me había pedido el divorcio con arrogancia, cogido de la mano de Sofía, ahora me pedía una última oportunidad. En ese momento mi madre salió del local. Llevaba un cubo de agua en la mano. Lo había estado viendo todo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo te atreves a presentarte delante de mi hija? Dijo mi madre con voz gélida. Javier levantó la cabeza. En ese instante, mi madre inclinó el cubo. El agua fría cayó sobre la cabeza de Javier. ¿Qué cara más dura tienes? Desaparece de la vista de mi hija ahora mismo, gritó mi madre. Los clientes del interior del local se asomaron sorprendidos. Javier, con el pelo empapado y el agua chorreándole por la cara, no se movió. Su cuerpo encogido parecía aún más pequeño. Mamá, entra. Yo me encargo. Ayudé a mi madre a entrar en el local. Justo en ese momento, el doctor Mateo llegaba a la cafetería y vio la escena. Nos miró alternativamente a Javier arrodillado y empapado en el suelo, y a mí, con el rostro pálido. Carmen, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Preguntó con cautela. Asentí a la fuerza. Sí, estoy bien. Ahora mismo entro. El doctor Mateo entró en el local con cara de preocupación. Volví a mirar a Javier. Él nos miró alternativamente al doctor Mateo y a mí, y su expresión vaciló. Parecía haberse dado cuenta de que ahora vivíamos en mundos completamente diferentes. Levántate, dije con calma. Javier se levantó tambaleándose. Lo miré directamente a los ojos. Lucas no es tu hijo. Cuando te fuiste de casa con tus cosas, tú mismo lo dijiste, que no volviera a buscarte hablando de lazos de sangre. El rostro de Javier se contrajo. A Lucas lo he parido yo sola, lo he criado yo sola y lo he protegido yo sola. Es mi hijo, y no tiene nada que ver contigo. Mi voz no tembló. Sonó sorprendentemente tranquila. Y yo no pienso volver a meterme en tu vida. Así que tú tampoco te metas en la nuestra. Javier abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar. Parecía que no tenía nada más que decir. Se dio la vuelta con los hombros caídos. Su figura, mientras se alejaba tambaleándose por el callejón, parecía increíblemente pequeña. Lo observé durante un buen rato. Hace solo unos años, ese hombre lo era todo para mí. Creía que pasaríamos toda la vida juntos. Pero ahora, no sentía absolutamente nada. Ni odio, ni compasión. Nada. Entré en el local y respiré hondo. Mi madre se acercó con cara de preocupación. Carmen, ¿estás bien? Sí, mamá. Ahora sí que se ha acabado de verdad, respondí con una sonrisa. Lo decía en serio. El doctor Mateo estaba en el mostrador. Me había estado esperando. ¿De verdad estás bien? Pareces agotada. Hoy deberías cerrar antes e ir a descansar. No, de verdad estoy bien. Le serví el café con una sonrisa. El doctor Mateo cogió el café, pero se quedó allí un rato más. Eres increíble. ¿Qué? ¿Llevas la cafetería tú sola? ¿Crías a tu hijo? ¿Y después de una situación como la de antes? No te derrumbas. Yo no habría podido. Lo dijo con una sinceridad que me ruborizó, y bajé la cabeza. Bueno, una se acostumbra. Lo he hecho por Lucas. El doctor Mateo asintió con una sonrisa. Aprovechando que no había clientes, me apoyé en el mostrador y miré por la ventana. Vi el callejón por donde Javier había desaparecido. Extrañamente, no lloré. Al contrario, sentí un gran alivio en el pecho. Era como si todos los sentimientos residuales que habían quedado durante el último año se hubieran limpiado de golpe. Esa tarde, fui a recoger a Lucas a la guardería. En cuanto me vio, corrió hacia mí y se me echó en brazos. Me rodeó el cuello con sus bracitos. «¡Mamá!» «Mi Lucas». Lo abracé con fuerza y le di un beso en la mejilla. Había podido soportarlo todo gracias a él. Me había hecho más fuerte por él. De camino a casa, lo llevé en brazos y caminé despacio.
La luz del atardecer teñía el callejón. Lucas levantó la cabeza y me miró. Mamá. Esa palabra mamá me había devuelto a la vida. Lucas sonrió con alegría. Yo también sonreí. En un año desde el divorcio, habían pasado muchas cosas, días difíciles, solitarios y desesperanzadores, pero en este momento, era feliz. Al despedir a Javier hoy, sentía que por fin había dicho adiós al pasado. No sé qué me deparará el futuro, pero ahora sé que no estoy sola. Tengo a Lucas, a mis padres y a mi pequeña cafetería, y con eso es más que suficiente. Me tumbé en la cama para acostar a Lucas y susurré. Lucas, vamos a seguir siendo así de felices. Mamá siempre te protegerá. Mirando el rostro de Lucas, que dormía plácidamente, cerré los ojos. Sentí que, después de mucho tiempo, iba a poder dormir en paz. Pasaron varios meses desde la visita de Javier. Una tarde, recibí una llamada de mi amiga Isabel. Dijo que pasaría un momento por la cafetería. Isabel cogió su café, se sentó frente a mí, y con cautela empezó a hablar. Carmen, ¿te has enterado de lo de Javier y Sofía? Dejé la taza de café con leche sobre la mesa y negué con la cabeza. No, ¿qué pasa? Al final se han divorciado. Pero no ha sido un divorcio normal. Se han denunciado mutuamente por temas de dinero. Isabel suspiró y continuó. Parece que Sofía pidió un préstamo a nombre de Javier sin que él lo supiera. Él la ha demandado para que se lo devuelva. Y ella no se ha quedado corta y le ha pedido una pensión compensatoria. Dicen que se ven todos los meses en el juzgado y es un escándalo. No dije nada. La calidez de la taza de café se sentía agradable en mis manos. Sofía al final ha vuelto a casa de sus padres. Pero ni ellos se fían ya de ella. Ha mentido tanto. Y Javier está en todas las listas de morosos. No puede ni tener una tarjeta de crédito. Isabel me miró de reojo y preguntó. ¿Tú estás bien? ¿No te afecta recordar todo aquello? Negué con la cabeza. No, estoy bien. Ya es la vida de otros. Lo decía en serio. Antes, me habría sentido abrumada por una mezcla de emociones, pero ahora estaba tranquila. Eran sus vidas, y ya no tenían nada que ver conmigo. Después de que Isabel se fuera, me quedé mirando por la ventana. Estaba atardeciendo. Hace un año y medio, cuando me divorcié, mi futuro era completamente oscuro, pero ahora, aquí estaba, en mi propia cafetería, sirviendo café. Unos días después, también me llegaron noticias de mi ex-suegra. Alguien comentó que, después del desastre de su hijo, se había ido a vivir a un pueblo con unos parientes lejanos. Había perdido la casa en el embargo, y ahora vivía de prestado. Por un momento, recordé su rostro, tan envejecido la última vez que la vi. Sentí un poco de pena, pero no pensé en contactar con ella. Ahora cada una tenía que vivir su vida. Después de un año y medio, la cafetería estaba completamente consolidada. Tenía un grupo de abuelos y abuelas que venían todas las mañanas. Se sentaban junto a la ventana, tomaban café y charlaban. El café de aquí sienta bien. El de otros sitios es demasiado fuerte, no puedo tomarlo, dijo una de las abuelas. Es verdad, y la dueña es muy amable. Para ser tan joven, tiene mucha mano, asintió el abuelo a su lado. Sonreí y le serví más café. Esos pequeños momentos llenaban mis días. Lucas también crecía a pasos agigantados. Parece que fue ayer cuando dio sus primeros pasos, y ahora ya corría por todas partes. También hablaba mucho más, formando frases completas. Un día lo traje al local y se subió a un taburete del mostrador para jugar. «Mamá, un café, por favor», dijo, imitando a un cliente y extendiendo la mano. Los clientes que estaban en el local se echaron a reír. «Vaya, el pequeño jefe, qué mono». Yo también sonreí y le puse un vaso de papel vacío delante. «Aquí tiene su café, señor». Lucas cogió el vaso. Hizo como que bebía y levantó el pulgar. «Está muy bueno». Al verlo, sentí una gran emoción. Me sentía agradecida solo por ver a mi hijo crecer sano. Mi relación con el doctor Mateo también se fue estrechando. Una noche, a Lucas le subió la fiebre de repente. Pasaba de 39 grados, y me asusté mucho. Eran más de las 10 de la noche, y no sabía a dónde ir. Con manos temblorosas, lo llamé. Dudé en molestarlo, pero Lucas estaba tan mal que no tuve más remedio. «Doctor, perdone que le moleste, pero Lucas tiene la fiebre muy alta. ¿Qué hago?» «Vengan a la clínica ahora mismo. Les espero». A pesar de la hora, el doctor Mateo nos abrió la clínica. Examinó a Lucas y le recetó un antitérmico. Le puso un parche de frío en la frente y me explicó cómo mantenerlo hidratado. «Si no le baja la fiebre de madrugada, llámeme sin dudarlo. Dejaré el móvil encendido». Esas palabras calmaron mi ansiedad. Le di las gracias una y otra vez. «Doctor, de verdad no sé cómo agradecérselo. Las madres de niños pequeños son las que más sufren,
y sé que lo cría sola, así que llámeme cuando lo necesite. Al volver a casa, pasé la noche en vela vigilando a Lucas. Por suerte, de madrugada le bajó la fiebre. Viendo su rostro dormido, respiré aliviada. Al día siguiente, cuando vino mi madre, le conté lo de anoche. El doctor Mateo nos abrió la clínica a esas horas. Fue muy amable. Mi madre asintió. Ese doctor parece una persona de fiar. Y Lucas le tiene mucho cariño. Hoy en día no se encuentra gente así. Parece una buena persona, añadió mi padre. Me ruboriché y bajé la cabeza. Una tarde, estaba recogiendo después de cerrar. El doctor Mateo bajó. Parecía que acababa de terminar su consulta. Otro día duro, ¿eh? Usted también, doctor. ¿Le apetece un café? Le preparé un café con leche caliente y se lo serví. Se sentó junto a la ventana. Yo me senté frente a él. Durante un rato, bebimos el café en silencio. Afuera se veían las luces de las farolas. Era un momento tranquilo y apacible. El doctor Mateo fue el primero en hablar. Carmen. ¿Sí? Llevo un tiempo observándola, y creo que es usted una mujer admirable. Negué con la mano. ¿Qué va? Solo hago lo que puedo. Llevar una cafetería, criar a un hijo, cuidar de sus padres, no es nada fácil, y usted siempre está sonriendo. El doctor Mateo me miró a los ojos. Su mirada era seria. ¿Le gustaría que nos fuéramos conociendo? Poco a poco, el corazón me dio un vuelco. No me esperaba esas palabras. Dejé la taza sobre la mesa y junté las manos. Me temblaban los dedos. Sinceramente, tenía miedo. Después de lo que había pasado, ¿y si me volvían a hacer daño? ¿Y si me volvían a traicionar? Esos pensamientos cruzaron mi mente. Pero, al mismo tiempo, recordé otras imágenes. Al doctor Mateo atendiendo a Lucas en mitad de la noche. Su visita diaria para tomar café y preguntar cómo estábamos. Su apoyo silencioso en los momentos difíciles. Y recordé cómo, hacía unos días, Lucas había corrido a sus brazos. Lucas, que era un niño muy tímido, se sentía completamente a gusto con él. Levanté la cabeza lentamente. Podemos empezar poco a poco, como amigos. El doctor Mateo sonrió abiertamente. Nunca imaginé que aquel hombre, que al principio parecía tan serio, pudiera sonreír así. Sí, poco a poco. No hay prisa. A partir de ese día, mi rutina empezó a cambiar ligeramente. El doctor Mateo venía los fines de semana a ayudarme en la cafetería. Fregaba los platos o limpiaba las mesas. También jugaba con Lucas. Lucas lo llamaba tío Mateo y lo adoraba. Un domingo por la tarde, los tres fuimos a pasear por un parque cercano. Lucas caminaba en medio, cogiéndonos de la mano. A la de tres, lo levantábamos en el aire como si fuera un columpio. Lucas se reía a carcajadas. El doctor Mateo y yo también reíamos. Sentados en un banco del parque, pensé, hace poco, no habría imaginado que un día así pudiera llegar. Cuando mi marido y mi amiga me traicionaron, cuando firmé el divorcio embarazada de 9 meses, pensé que era el fin del mundo. Pero ahora me daba cuenta de que aquello solo era el prólogo de mi verdadera vida. Mis padres también se unieron a nosotros a veces. Una noche, cenamos todos juntos en su casa. El doctor Mateo estaba sentado a la mesa que mi madre había preparado. Mi padre, levantando su copa de vino, dijo: «Nuestra Carmen ha sufrido mucho, pero me alegra ver que ha encontrado a una buena persona». «Papá, que no estamos saliendo. Somos amigos», protesté. Sonrojada, mi madre se rió. «¿Y qué amigo viene todos los días a fregar los platos?» El doctor Mateo sonrió, un poco avergonzado. Lucas, sentado en su regazo, le pedía que le diera de comer. El doctor Mateo le daba la comida con una cuchara. Viendo esa escena, sentí una gran calidez en el pecho. Traición, deudas, divorcio, lágrimas. Todo aquello había sido parte del proceso que me había convertido en la mujer que soy hoy. Si no hubiera pasado por aquellos momentos difíciles, no habría sabido valorar la preciosidad de este instante. Una tarde cerré la cafetería y salí. La luz del atardecer iluminaba el letrero. Lucas dormía apoyado en el hombro del doctor Mateo. Yo, con una taza de café en la mano, me puse a su lado. El doctor Mateo, con Lucas en brazos, dijo: «Lucas pesa más. Ha crecido mucho». «Sí». Cuando nació, solo pesaba 3 kilos. Acaricié suavemente la mejilla de Lucas. Su rostro estaba en paz. Las letras del letrero de la cafetería, que yo misma había elegido, brillaban con la luz del atardecer. Esta pequeña cafetería había sido mi nuevo comienzo. Miré al cielo y susurré: «Ahora empieza de verdad el segundo acto de mi vida». Con 35 años, madre soltera divorciada, dueña de una pequeña cafetería, para algunos, podría parecer una vida humilde. Pero yo sabía que este era el momento más feliz de mi vida. Tenía a Lucas, a mis padres y a una persona de confianza a mi lado, y con eso era más que suficiente. De hecho, era más de lo que nunca había soñado.
Aquel momento en que pensé que mi mundo se había derrumbado fue, en realidad, la puerta de entrada a mi verdadera vida. La herida de la traición fue profunda, pero en su lugar creció una versión de mí mucho más fuerte. Al igual que Carmen, que encontró un nuevo comienzo donde pensaba que estaba el final, para cualquiera que esté pasando por un momento difícil hoy, seguro que le espera un nuevo capítulo.